Muy buenas noches, muchachos. ¿Me escuchan? Buenas noches, profesor. Sí, señor. Gracias, Julián. Gracias, Alejandro. Bueno, tengan todos ustedes una cordial bienvenida a esta nuestra sesión del día martes. Esperamos que esta sesión sea bastante productiva para ustedes, que les sirva para llevar a cabo estas evidencias que estamos realizando de la guía 6. El día de hoy vamos a trabajar lo que es o lo que son bases de datos no SQL. Para ello, pues necesitamos la instalación de un software que se llama MongoDB. Pues eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. La semana pasada nosotros estábamos trabajando con lo que son sentencias SQL y todo lo que hicimos fue fundamentados en la consola y algo de ingeniería reversa y ingeniería hacia adelante para obtener el diagrama o para obtener como tal el script de la base de datos. Entonces, en la sesión del día de hoy, pues voy a hacer una pequeña exposición, digámoslo así, una charla referente a lo que son las bases de datos no SQL, fundamentados en el material que ustedes tienen en la plataforma, en Sajuna. Comentarles también que, bueno, creo que ustedes están o van a ver esta semana la parte de emprendimiento con una instructora y de igual forma está programado otro instructor para trabajar la parte transversal de investigación. ¿Sí? Entonces, lo más probable es que el profe, el instructor, haga el anuncio o les escriba por el grupo para decirles cuándo va a realizar esta sesión. Entonces, les pido el favor de que estén bastante pendientes del grupo, de la plataforma, para que ingresen a esas sesiones también programadas por los diferentes instructores y que de igual forma pues puedan dar solución a las evidencias que se plantean o que le plantean los instructores. En la parte de la de, se me fue la palabra, de investigación, perdón, de emprendimiento es una transversal que se está adelantando, que es de la guía 10, para que lo tengan en cuenta. Si necesitan referirse a las evidencias, esas están en la guía 10. De igual forma, pues la instructora les compartirá, les socializará cuáles son esas evidencias que ustedes van a desarrollar. ¿Listo? Referente a la plataforma, por ahí les envía a ustedes el reporte de lo que llevan, ¿sí? Ya pude prácticamente subir la mayoría de notas, creo que en las notas en su totalidad, y de igual forma les di corrección a algunas de las evidencias que ustedes me han venido entregando. Todo está calificado hasta el día viernes. Pues si han subido estos días evidencias, pues yo no las he revisado como tal, porque prácticamente el día que dejo para revisar, dejo que se me acumulen algunas para darle corrección a algunas de las evidencias que ustedes me están presentando. Entonces, de esta guía, como tal, de la guía 6, pues ya posiblemente ya tengan algunas evidencias desarrolladas, ¿sí? Con la explicación de la clase pasada podían realizar lo que son casi 3 evidencias, y hoy vamos a trabajar las bases de datos no SQL para que puedan realizar 2 evidencias que están contempladas en la guía que ya les voy a describir. Voy a compartirles pantalla. Si no tienen preguntas o les doy un espacio, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto les respondo, muchachos. Profe, una pregunta, qué pena. Señor. Una preguntilla. Sí, señor. Ahí de la guía del informe que se me envió de notas, Sí, hay señor. personas que están en rojo, en naranja, en verde. ¿Eso qué significa? Ah, bueno, ya les miro acá el reporte. Ay, pero no lo tengo en este equipo. Pero descargamos uno acá rapidito y les presento. ¿Ya están viendo mi pantalla, muchachos? Sí, señor. Listo. Ya les explico el reporte para que ustedes puedan ver qué significa cada una de esas cosas. Para si tienen algunas evidencias por corregir, pues ustedes lo realicen. ¿Listo? Tenemos que descargue acá. Ah, bueno, yo sé que las verdes que tiene la A es porque ya está calificada. Sí, señor. La azul está SC sin calificar. Y la Listo. D significa que no aprobó. Sí, Como que señor. toca corregir.
pero ahí sí, donde dice ingreso, que salen las fechas de cada uno, ahí azul, ahí Acá amarillo, estás. rojo, No, sí, no, no, están estas no diferentes. las tengan en cuenta porque estos son, por decirlo así, es lo que hace es sacar un promedio de acá las notas y acá me va dando un progreso, ¿sí? Referente a la formación. O estos son reportes de cuando tengo por calificar yo evidencias, entonces acá me va mostrando. ¿Sí? Esto es más que todo para mí. Entonces esto no lo vamos a tener en cuenta. ¿Sí? Ah, ok. Las evidencias, todo lo que está a partir del azul clarito. Bueno, claro que acá hay otro azul clarito, ¿no? A partir de acá donde dice infografía, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Estas personas que tienen en D, cuando ustedes vean algo que dice en D es que deben realizar determinada corrección, simplemente realizan la corrección y vuelven y hacen un envío de la evidencia para poderles calificar, porque hay muchos por ahí que tienen cositas en D. ¿Listo? Por ahí también estuve hablando con la profe de inglés, porque algunos no les han dado respuesta, no les han calificado algunas evidencias de inglés. Ya hablé con ella y ella quedó en estos días, yo creo que esta semana, corregir esas evidencias como tal, para que ustedes no tengan ahí problemas. Listo, por acá por el chat dijeron algo y no les he puesto atención. Esa cosa. Vale, listo. Bueno, vamos a iniciar, si no hay más preguntas, pues vamos a iniciar como tal a lo que son, hablar un poco sobre las bases de datos no SQL. Ya saben, si tienen alguna pregunta, pues me lo hacen saber y yo con gusto les respondo. Este material de bases de datos no SQL, bueno, primero miremos las evidencias que vamos a trabajar el día de hoy y ahí sí miramos como tal la guía no, el material. A ver, listo. Entonces, la semana pasada nosotros contemplamos lo que era sentencias de DDL, DML en SQL. ¿Sí? Entonces, esto ya lo pueden realizar, al igual que este y al igual que este. Estas tres ya las pueden realizar. Lo que son la actividad de aprendizaje 2, evidencia 1, evidencia 2 y evidencia 3, ya las pueden realizar con lo de la clase pasada. Y nos faltaba hablar sobre lo que son las bases de datos no SQL. Para esto, pues nosotros debemos instalar este software que se llama MongoDB. Ahorita les muestro, a medida que vamos avanzando, les muestro dónde encuentran la aplicación, dónde la pueden descargar y cuál es el procedimiento que deben hacer. Y hay otra que es referente a una elaboración de base de datos también que se va a trabajar en MongoDB. Son evidencias bastante sencillas. Y de eso pues vamos a trabajar un poquito para que ustedes las puedan desarrollar por medio de la consola. Listo. Entonces, cuando ustedes ingresan a Sajuna, en la guía 6, por allí, material, actividad de proyecto 6, en material de formación van a encontrar bases de datos no SQL. Allá le dan ustedes clic y van a tener acceso a este documento. Este documento está bastante amplio, es bastante informativo y pues si no están en la clase, pues de igual forma, con este documento ustedes pueden desarrollar las evidencias. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de bases de datos no SQL, pues tenemos que hablar básicamente de esto que se llama Big Data. ¿Sí? Ese término de Big Data, pues se refiere prácticamente a un conjunto de datos, ¿sí? Cuando ya nosotros manejamos muchísimos datos y estos datos superan la capacidad de gestión de los sistemas gestores de base de datos, pues tradicionales, ¿no? Como las SQL. Entonces, lo que pasa acá, en esta Big Data, es que todos esos datos que tenemos, que son muchísimos, se generan por medio de, por ejemplo, las redes sociales, por ejemplo, las transacciones comerciales, el Internet de las cosas. ¿Sí? Recuerda que en el Internet de las cosas nosotros, cuando hablamos de eso, tenemos múltiples sensores que están enviando datos en todo momento. Entonces, ya cuando nosotros hablamos de este Big Data, pues no podemos hablar de bases de datos SQL porque no podemos realizar consultas de forma rápida.
¿sí? Porque los datos se generan muy rápido y se generan más rápido que la forma como nosotros podemos acceder a ellos. ¿Sí? Entonces, para poder tener acceso a esos datos se desarrollaron las bases de datos NoSQL. Y es una forma sencilla, por decirlo así, de tener acceso y analizar esos datos. ¿Listo? Eso es la Big Data. Vamos a mirar por aquí qué más hay. Anteriormente, cuando nosotros hablábamos de bases de datos SQL, pues nosotros hablábamos de tablas, ¿cierto? Allá hablábamos de las entidades, ¿cierto? Y cada entidad de ellas representaba una tabla y una tabla tenía unos atributos. En este caso, en la NoSQL, nosotros no vamos a hablar de tablas, sino vamos a hablar de objetos y colecciones. ¿De? Ahorita más adelante entenderemos más o menos esos elementos. Bueno, entonces, aquí dice, los datos almacenados no requieren estructuras fijas como tablas. Entonces, en este caso, nosotros ya nos vamos a olvidar de lo que son las tablas. Pues nos vamos a olvidar por esta clase, ¿sí? Del almacenamiento que iba en tablas, ¿sí? Las bases de datos no SQL no soportan operaciones join. En el caso de las SQL, cuando hablamos de join, hablamos de consultas de tablas que están relacionadas. Tampoco garantizan completamente el ACID, que es la atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad de los datos. Recuerden que cuando nosotros hacíamos una base de datos SQL, teníamos que dividir cada elemento en su forma más pequeña, digámoslo así. Ejemplo, si vamos a almacenar el nombre de una persona, teníamos que dividirlo como nombre o nombre 1, nombre 2, apellido 1 y apellido 2. ¿Sí? En este caso, de las bases de datos no SQL, pues no es tan necesario como tal. Y, bueno, entonces, básicamente ese desarrollo de las bases de datos no SQL pues vino fundamentado por medio de la web 2.0, donde pues empezaron a surgir lo que son las redes sociales, donde teníamos empresas como Amazon para ventas, ¿cierto? Empresas como Google, y se tuvieron que buscar soluciones, ¿sí? Para poder acceder y analizar esos datos que se estaban generando tan rápidamente. Entonces, por eso nosotros tuvimos que implementar otro tipo de sistemas gestores de datos que son los NoSQL. Ahí es donde nacen. Dentro de las bases de datos NoSQL, nosotros tenemos unos términos relacionados a la escalabilidad. Esto hace referencia a la forma en que va a crecer una base de datos. ¿Sí? Tenemos nosotros escalabilidad horizontal y tenemos escalabilidad vertical. Hablamos de horizontal, nosotros estamos hablando de que podemos implementar o vamos haciendo más robusta nuestra base de datos o más grande por medio de la instalación de diferentes servidores. Vamos aumentando el número de servidores que tenemos dentro de nuestra base de datos. Y cuando hablamos de la escalabilidad vertical, nosotros estamos hablando o haciendo referencia al aumentar las capacidades de uno de esos servidores, solo uno. Entonces nosotros podemos aumentar como tal las prestaciones que tienen cada uno de esos servidores. Cuando hablamos de horizontal, pues simplemente aumentamos el número de servidores, y cuando hablamos de vertical, hablamos de la mejora de las capacidades de cada uno de esos, de un servidor en especial. ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, sigamos aquí. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar prácticamente una base de datos SQL de una no SQL? Sí, como les decía, la principal diferencia es referente al almacenamiento de los datos.
Hablábamos nosotros antes de tablas, ahora nosotros vamos a hablar de... pucha, me olvidó, se me fue la palabra, ahorita iniciando se los dije. Hablamos de registros y podemos hablar de objetos. Y hablamos de tablas y podemos hablar de, no son documentos, sino colecciones. Colecciones. ¿Listo? Bueno, acá hay algunas características referentes a las bases de datos no SQL y las bases de datos relacionales. Una característica de las bases de datos no SQL es que pueden generar redundancia. Nosotros podemos tener datos repetidos, algo que no pasaba en las bases de datos SQL. Cuando nosotros necesitamos que exista una integridad en los datos, que necesitamos fiabilidad en los datos, pues lo que vamos a hacer es la implementación de bases de datos SQL. Cuando nosotros necesitamos simplemente que se almacenen grandes cantidades de datos, pues trabajamos con bases de datos no SQL. El caso del desempeño, en las bases de datos no SQL es alto y en las bases de datos relacionales es bajo. La fiabilidad, la confiabilidad de esos datos, pues vemos que es bastante pobre para las no SQL y para las relacionales es buena. La disponibilidad de los datos en ambas es buena. La consistencia, ¿sí? Debido a lo que nosotros tenemos redundancia o a que no tenemos una normalización como tal, pues la consistencia de esos datos va a ser pobre. Mientras que en las relacionales, pues va a ser buena. El almacenamiento de los datos están optimizados para almacenar grandes cantidades de datos y en las bases de datos relacionales es mediano o grande. Y en la estabilidad, pues nosotros tenemos una estabilidad alta en ambas, pero en el caso de las no SQL, la manutención de esos datos pues es un poco más costosa. Hay diferentes tipos de datos de no SQL, bases de datos no SQL. Esos tipos de bases de datos los tenemos acá. Hay unas que se denominan como tal, como clave valor. Y acá tenemos un ejemplo de cómo se realizan esas claves de valor. Básicamente lo que tenemos es una serie de registros, o dos registros acá, donde estamos almacenando lo que es la cédula de un elemento o de una persona, el nombre, el apellido, correo, teléfono, ¿cierto? Y acá tenemos otra persona donde está cédula, nombre, apellido, correo. ¿Cómo se hace para almacenar esos datos o cómo se almacenarían esos datos? Si nosotros miramos por aquí, cuando definimos una clave de valor, la clave va a ser la cédula, es decir, ¿cómo vamos a identificar que los datos hacen parte de esa persona? Si nosotros miramos acá, tenemos un objeto que se llama persona y lo identificamos por medio de la cédula. A partir de ese valor de cédula, miren que empezamos a almacenar o a sacar los elementos. Entonces, persona identificada con esta cédula, apellidos, le almacenamos Martínez. Persona de esta cédula, correo, le almacenamos el correo. Persona con esta cédula, teléfono. Persona con esta cédula, teléfono 2. Y de igual forma, pues acá lo estamos trabajando para un vehículo. Si observamos, en clave de valor tendríamos la placa. ¿Sí? Entonces sería algo así como vehículo, placa para identificar el elemento, luego modelo para asignarle el modelo o para consultarlo, luego placa, vehículo, el número de la placa, marca para asignarle la marca del carro, vehículo, el número de la placa y el tipo para asignarle el tipo de vehículo que es sedán. Y acá lo podemos observar. ¿Sí? Acá. Entonces acá no lo pusieron como vehículo, sino como carro. Entonces la clave, digámoslo así, como la clave principal o la que identifica el elemento sería la placa. A partir de ese elemento, pues yo empiezo a registrar los diferentes atributos que voy a tener de ese registro o de ese objeto, llamémoslo así. Esas son las clave de valor. Ahorita vemos un ejemplito donde comparemos lo que son las clave de valor. Hay otras que son de tipo XML, hay otras que son de tipo JSON. ¿Sí? Entonces, ahorita miramos, hacemos con un ejemplito ahí no sé, en Word o en algún lado para que ustedes vean cómo se escribe cada uno de esos elementos o cuál es la diferencia entre ellos.
Tenemos acá las bases de datos orientadas a documentos. También son bases de datos no SQL y están en un formato que se llama XML. Recuerdan que nosotros hablábamos de XML cuando veíamos una partecita de Android Studio. Pues ese XML trabaja en base de o basado en etiquetas, así como HTML. Y por aquí, pues tenemos un ejemplo de cómo se almacenan los datos, por ejemplo, de un correo electrónico. Entonces tenemos una etiqueta que hace referencia a la edición del mensaje, que nos abarca todo, ¿sí? Nos abarca todas estas otras etiquetas. Miremoslo así. Esta grandotota acá sería nuestro objeto, ¿sí? Nuestro objeto completo. Y estos de acá pues serían los elementos o los atributos que va a tener ese objeto. Pues si miramos acá, el mensaje que tiene, el mensaje va a tener un remitente, un destinatario, un asunto y un contenido, ¿cierto? Esos serían cada uno de los elementos que va a formar nuestro mensaje. Entonces, la entidad grande, si nosotros lo viéramos como una base de datos SQL, esto sería una tabla que se llamaría mensaje, y dentro de mensaje pues tenemos nosotros remitente, destinatario, asunto y contenido, ¿sí? Eso serían cada uno de nuestros atributos. Y miren que todo está encerrado por medio de etiquetas. Nombre, tenemos el nombre del remitente, correo del remitente, destinatario, lo mismo, nombre, correo del destinatario. Tenemos otra que se llama texto, donde tenemos el asunto, donde tenemos el párrafo o contenido, y así como abrimos cada una de esas etiquetas, pues las vamos cerrando, ¿sí? De esa forma nosotros almacenaríamos el contenido de los mensajes en formato XML. Ay, escucha, me bajo esta cosa por aquí. Bajemos por aquí. Otro formato que es bastante conocido es el formato JSON. Ese formato JSON pues nos permite a nosotros almacenar de igual forma cadenas de texto, números, arreglos, ¿sí? Valores lógicos, valores nulos. Entonces, si nosotros miramos por aquí, dice que en el caso de números pues nos permite negativos, positivos, ¿sí? Booleanos no flotantes. También podemos agregar lo que son vectores, digámosle un vector. Sí, claro que los vectores, pues ustedes saben que ellos no me almacenan diferente tipo de datos, sino que almacenan el mismo tipo de datos. Esto ya sería más cercano como a una lista o un diccionario en Python. Booleanos, tenemos los valores lógicos falso y verdadero, valores nulos como null. De hecho, nosotros podemos representar un vector como nulo para decirle que está vacío, por ejemplo, un vector donde nosotros vamos a almacenar una serie de productos. Definimos como vacío y lo vamos a ir alimentando. Pues por aquí abajo están los JSON. Entonces, acá está el ejemplo de cómo nosotros podemos definir un dato en JSON. Así es como nosotros lo vamos a trabajar en MongoDB. ¿Sí? De esta forma vamos a crear nosotros nuestros objetos. Y acá lo definimos. Simplemente esto sería un objeto que va a tener los datos de una persona como nombre, apellido, fecha de nacimiento, edad, de una cuenta. Y mire que acá estamos almacenando como tal un vector, ¿sí? Donde tenemos los hobbies de esa persona. Entonces, música, fútbol, leer. Por acá, miren, pedidos, estamos almacenando un vector vacío que vamos a alimentar con los diferentes productos. Este de acreedores, sí, no sé a qué hará referencia a acreedores, pero es un dato que es nulo. No sé a qué hará referencia en esa figura de acreedores. ¿Sí? Pero ahí ustedes se pueden ver que podemos almacenar diversos tipos de datos. Debemos definirlos también según el tipo de datos. Si observamos acá, pues todo lo que está entre comillas, nosotros ya sabemos que es un string o cadena de caracteres. Este de tipo fecha, también nosotros lo especificamos con comillas. Y para los valores numéricos, que lo estamos representando simplemente sin comillas.
para ya si nosotros tenemos un vector, pues depende del tipo de datos que nosotros estemos manejando. ¿Mm? ¿Preguntas? Bueno, vamos a hacer acá un ejemplito para que ustedes vean básicamente cómo es la estructura de cada uno de esos elementos o cómo se escribiría de acuerdo a si es clave valor, a si es XML o así es JSON. Voy a abrir por aquí un PowerPoint. Y vamos a mirar ese aspecto. Una nueva diapositiva. Borremos esto. Listo. Entonces vamos a poner acá uno que es clave valor. Y ya los analizamos como es la diferencia. Clave valor. Clave valor. Listo. Entonces, allá en el programa que nosotros en el sistema gestor de base de datos que trabajemos, pues lo primero que nos va a pedir es cuál es la clave de ese elemento o con qué elemento nosotros vamos a identificar ese registro o ese objeto, así, porque acá ya no hablamos de registros, sino de objetos. En este caso hablemos de una biblioteca que tiene pues libros. ¿Y qué información almacenamos de esos libros? Por ejemplo, el título, el autor, el año de publicación, la edición, ¿sí? Todos esos elementos. Entonces, para la clave de ese libro, vamos a ponerle acá clave, 2 puntos, y lo voy a poner como que se va a llamar libro 1. ¿Sí? Recuerden que ellos tienen, incluso hay una codificación de los libros, no me acuerdo cómo es que se llama. Dejémoslo acá como libro 1, y que este libro 1 es la forma como yo voy a acceder a los datos referentes a ese objeto. Entonces, vamos a decirle acá, libro 1, luego le definimos qué valores va a tener, y en esos valores, pues nosotros le vamos a decir cada uno de los datos. Es un libro que tiene un título, y vamos a definirle que ese título pues es 100 años de soledad. ¿No? Todos los atributos, todos los elementos van separados por coma. El único lugar donde nosotros no podemos coma es al finalizar el elemento, el objeto. Pues, título, 100 años de soledad, aquí autor, los puntos, Gabriel García Márquez. Listo. Punto y coma. Y pongámosle acá año, publicación. Año, publicación. Me comí unas comillas. 2 puntos. Y sería, pongámosle 1986. ¿Sí? Como es numérico, pues simplemente lo dejo así. Y queríamos, pues cerramos como tal la llave, y de esa forma nosotros estaríamos escribiendo el dato de ese libro. ¿Sí? Esto es para clave de valor. Primero, un elemento o un dato que lo hace único. Y luego le asignamos a ese dato único los valores que va a tener. Título, autor, año de publicación. Recuerden que la ñ, pues, ideal es que no lo utilicemos, ¿sí? Pero vamos a dejarlo ahí para el ejemplo. Si quisiéramos crear otro libro, pues sería lo mismo. No sé por qué aquí no me funciona la indentación. Bueno, entonces acá tenemos clave, libro 2, valor, título, pongámosle acá el amor en los tiempos del cólera. Lo mismo, Gabriel García Márquez, y pongámosle acá que fue en 1990. De esa forma nosotros estructuraríamos los datos en clave valor. Vamos a hacerlo ahora para XML para que ustedes lo vean. En XML, pues ya vieron que es una serie de etiquetas.
Sobre acá, XML. Entonces tendríamos nosotros, primero una colección, ¿dónde está esta cosa? Que sería libros. Y dentro de libros, ustedes saben que si abrimos la etiqueta libros, pues tenemos que cerrarla. Aquí, hagámosle esta cosa acá. Listo. Y dentro de libros, pues vamos a definir los parámetros. Nosotros tenemos uno que se llama libro, ¿cierto? Y en libro, pues le definimos lo que tiene adentro. Le vamos a definir acá autor, y acá le definimos 100, perdón. Ahora primero título. Título. Y dentro de la etiqueta, pues le ponemos 100 años de soledad. Acá pues cerraríamos también la etiqueta. Ya tendríamos como tal título. Copiar eso, vamos a ponerlo allí abajo. Entonces nos faltaría autor y año. Autor. Año. En este caso, pongámosle acá. Año. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos como tal esos elementos. Y acá pues cerraríamos la del libro. ¿Sí? Esto sería en formato XML. Libro. ¿Sí? De esa forma lo haríamos. Esto sería clave de valor, esto sería XML y vamos a mirar cómo sería para dato JSON. Listo. Entonces, para JSON, pues nosotros lo que tendríamos básicamente es un objeto donde tendríamos los datos de esos elementos. Entonces sería así como título, título, los puntos, 100 años de soledad, coma, con enter como para ponerle autor, los puntos, comillas, Gabriel García Márquez, coma, año, dos puntos, y le ponemos 1990, no me acuerdo qué año le había puesto. ¿Sí? De esa forma nosotros estaríamos dando un dato JSON. Si es el caso y nosotros tenemos que vincularle, por ejemplo, no autores, sino editorial, que lo generaron dos editoriales, entonces podríamos decirle acá, editorial, dos puntos, y acá ponerle un vector, como les decía ahorita. Y ese vector pues va a tener, no sé, alfa omega, coma, y otra editorial que no me acuerdo cuál más ahora, alfa omega y la otra. ¿Sí? Entonces de esa forma nosotros podríamos almacenar los datos, ya sea en formato clave valor, en formato XML o el formato JSON, que es el que más se utiliza. ¿Cómo iría en una base de datos normalita? Pues, tendríamos nosotros que crear la tabla y dentro de esa tabla, pues cada uno de esos atributos. Pues, va a ser la clave, la tabla que se va a llamar libros, donde nosotros tenemos un autor, un nombre, perdón, era un nombre, un título, un autor, un título, un autor y un año.
Y acá, hacia abajo, pues almacenaríamos cada uno de los elementos. ¿Sí? Autor, Gabriel, y el año 1990. Entonces, esa es la diferencia entre las no SQL y las SQL. ¿Sí? Prácticamente, pues no es que sea esa solo la diferencia, ¿no? Porque como les decía, dentro de las no SQL nosotros no podemos tener confianza en que no haya o no exista redundancia en los datos. ¿Sí? Pregunta, muchachos. ¿Nada? ¿De momento claro o no claro? Claro, listo, gracias, Albeiro. Bueno, vamos a continuar acá con esto. Entonces, miremos qué más hay por aquí referente a esto. ¿Listo? Hay otro tipo de bases de datos que ya se generan es por medio de grafos. Esto que está acá es un diagrama de estados. Nunca los he trabajado, simplemente acá veo que se almacenan por medio de nodos, ¿sí? Pero no los he trabajado, la verdad. Hay varios programas que me permiten a mí el manejo o la gestión de esos datos. En el caso de tipo documental como los JSON, tenemos a MongoDB, Conch y RavenDB. Acá yo he manejado Mongo. Tenemos también para el caso de las clave de valor, Cassandra, React, Redis. Y para el caso de los grafos, tenemos este de acá, Neo4j, Dix y Sonex. De acá yo solo he trabajado con Mongo, no he trabajado con ninguno de los otros. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren incursionar y mirar cómo se trabajan con esos tipos de datos o con esas bases de datos no SQL, pues pueden instalar cada uno de estos elementos, empezar a indagar y van mirando cómo se trabaja. No SQL como MongoDB. Entonces, acá ustedes van a encontrar un tutorial de cómo es la instalación. Está algo desactualizado, estuve mirándolo y está desactualizado porque se pierden algunas partes de donde descargar el software, pero ya lo miramos de igual forma acá en la clase. ¿Sí? Entonces, miren que nosotros trabajamos es con JSON. Y prácticamente esto es lo que significa JSON, JavaScript Object Notation. Vamos a mirar por aquí. Entonces, para acceder a MongoDB, simplemente nosotros escribimos MongoDB para hacer la descarga. Está como lento el internet. Vamos a clicar de ahí. Vamos a mirar, voy a echarle un ojo acá, creo que ya cargó. No, no cargó. Así. Entonces, acá en esta parte, para descargarlo, nosotros vamos a ir a donde dice productos. Y en productos vamos a mirar algo que dice Try Community Edition. Y le decimos Download. Cuando le decimos download, él nos va a redirigir a otra área donde nosotros vamos a encontrar las diferentes versiones que podemos descargar. Yo les sugiero que no descarguen la última versión, sino una anterior. En este caso, yo tengo instalada, creo que es la 5. Se pueden descargar la 6, no pasa nada. Simplemente le dan descargar acá y pues él va a presentar el proceso de instalación de cualquier elemento que lo podemos ver acá. Es que está. Entonces vamos a ver que vamos a tener lo mismo de siempre, como una ubicación donde nosotros vamos, bueno, ahí está lo de Community Service, pero como les digo, está un poquito desactualizada, entonces la página ha cambiado un poquito. Vamos a tener lo mismo, el proceso de siguiente, finalizar, aceptar los términos. Acá en esto la podemos dejar en completa. Sí, no va a pasar nada. Siguiente. Esto es... Acá simplemente la ubicación donde nosotros vamos a instalar MongoDB. La dejamos ahí, le damos siguiente, porque ahorita lo vamos a tener en cuenta para una modificación de las variables de proceso. En mi equipo no sé por qué no me está funcionando eso de las variables de proceso, pero de igual forma les muestro cómo podemos acceder. Siguiente, acá en esta parte lo dejamos install MongoDB as a service, run service as network service user. Lo dejamos acá en esta primerita. Decimos siguiente y él va a empezar
a instalar. Va a ocurrir que como por allá cuando vaya por el 70-75%, él se va a quedar como pegado. O sea, usted va a pensar que se trabó la instalación. Usted simplemente lo deja ahí quietico porque le está haciendo procesos ahí de instalación y descargando algunos elementos y dejan que él descargue y que finalice el proceso. ¿Mm? Una vez finaliza el proceso, pues a ustedes les va a generar en el escritorio algo que dice MongoDB Compass. Este MongoDB Compass es la versión gráfica del sistema gestor de base de datos, pero nosotros lo vamos a trabajar con consola. ¿Sí? Entonces ahora vamos acá para que ustedes puedan observar cómo es esa partecita gráfica. Igual, pues vamos a hacer unos ejercicios acá sencillos y les voy mostrando acá pues que todo lo que realizamos por consola pues se va a ver reflejado acá, al igual que lo trabajamos con la clase pasada entre la consola de SQL y la consola y el Workbench. Entonces si le damos conectar acá, él no nos pide ninguna contraseña, acá vamos a tener las diferentes bases de datos y simplemente si le damos alguna de ellas, pues acá nos va a mostrar cada uno de los elementos. Acá dicen mis consultas, las consultas que nosotros hemos realizado con esa base de datos. Esto vamos a dejarla acá minimizada. ¿Cómo accedemos nosotros a la consola de Mongo? Vamos aquí, ¿cierto? Al explorador de archivos y debemos buscar la ruta donde se instaló. En este caso, equipo C, disco local C. Si ustedes le cambiaron la ruta, pues buscan la ruta donde lo instalaron. Archivos de programa. Y en archivos de programa vamos a encontrar una carpeta que se llama MongoDB. Entramos a server. Acá nos van a aparecer los diferentes servidores porque nosotros podemos instalar diferentes versiones y él nos las va a correr. Tenemos la 5, allá decía la 7, la 8, en mi caso la 5. Y dentro de esto vamos a encontrar una carpeta que se llama bin. Ahí vamos a encontrar Mongo. Y ese Mongo es el que nos va a permitir ingresar como tal a la consola. Entonces, si le damos doble clic, pues él nos trae acá la consola de MongoDB. Esto nosotros también lo podemos ingresar desde el CMD. Entonces, le damos Windows R CMD y utilizando las variables de proceso, los permisos de las variables de proceso, simplemente escribimos MongoD, le damos Enter y él nos va a correr estos elementos y nos va a permitir el ingreso. En mi caso, hoy intenté acceder y no sé por qué me está botando un errorcito. Yo le doy MongoD, me bota un error y no me deja como tal correrlo. Me está... Vean, antes me salía un poco de cosas y ahorita no me está saliendo. Vean, ahí me está saliendo un poco de errores y no me deja. Tengo que ponerme a mirar qué es lo que está pasando ahí. Pero de igual forma, pues tengo el acceso por acá. Si nosotros queremos habilitar para que nos ingrese desde el símbolo de sistema, ¿sí? Desde el CMD, pues lo que tenemos que hacer es una modificación en las variables de proceso del equipo. Para ello, pues simplemente le decimos acá equipo, propiedades, o desde el panel de control buscamos sistema, propiedades, y buscamos variables de proceso. Perdón, variables de entorno son, es que proceso, variables de entorno. Esas variables de entorno, acá vamos a encontrar donde dice variables de entorno, le damos clic, y acá buscamos el que dice path. Le damos doble clic y miren que acá yo tengo una que dice C Program Files MongoDB Server 5 bin. Esta dirección debería permitirme a mí como tal acceder desde el símbolo del sistema. Como les decía anteriormente, no sé por qué carajos no me está dejando acceder, pero ustedes lo que van a hacer es ahí, simplemente van a donde quedó instalado el programa, ¿sí? Dentro de la carpeta bin, y copian la dirección, esto que está acá, y acá simplemente le dicen nuevo, control V, aceptamos, 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 y con eso ustedes ya podrían correrlo desde el símbolo de sistema, ¿sí? Simplemente con que le escriban acá MongoD, y ahí tendrían acceso. O sea, a mí no sé por qué vaina no me deja.
La vez pasada me estaba dejando, ahorita no entiendo por qué no me está dejando. ¿Preguntas? Por aquí. ¿Vamos bien, muchachos? Eso ahí ya es el proceso que ustedes realicen la instalación y que miren lo de las variables de proceso. De igual forma, si les sale un error así como el mío, pues simplemente ingresan por la parte que les decía acá de archivos de programa, Mongo, Server, la versión del servidor, bin, y acceden a la consola de Mongo, que acá ya está. Listo. Vamos a hacer un ejercicio acá. Si nosotros observamos en la guía, pues acá tenemos una serie de instrucciones, ¿sí? Donde estamos creando el primer documento, cómo registramos un elemento, cómo actualizamos, ¿sí? Acá están, si le damos continuar, acá están cada uno de esos elementos. Crear un documento, insertar varios simultáneamente, actualizar un documento, consultar. ¿Sí? Ahí están las diferentes instrucciones. Borrar. Y eso es lo que vamos a hacer acá para que ustedes puedan realizar como tal su evidencia. Entonces, ¿cómo creamos nosotros una base de datos en Mongo? Nosotros tenemos un comando que se llama use. ¿Sí? Y ese use nos sirve para seleccionar o para crear. En este caso voy a ponerle acá use y vamos a ponerle un nombre así como, no sé, colegio. Colegio. Entonces ahí nos dice switch it to colegio. Creo que yo tenía una que se llama colegio acá. Sí, voy a crear otra. Ponle acá como universidad. Use universidad. Listo. Entonces ahí nos dice que tenemos nuestra base de datos universidad. Pero si nosotros le decimos que nos muestre las bases de datos que están creadas, pues yo utilizo un comando que se llama show. Show dbs. Y miren que acá me sale admin, colegio, configuración, ejemplo 1, local, pero no me aparece ninguno que se llame universidad. Y se supone que cuando yo le di use, pues él me debía crear la base de datos. Lo que pasa acá, en este caso, es que si no hemos creado un objeto, pues nuestra base de datos simplemente no nos va a aparecer. Entonces debemos crear un objeto e insertar ese objeto en la base de datos para que nos empiece a aparecer esa base de datos. ¿Listo? ¿Cómo creamos nosotros un objeto? Recuerden que estamos trabajando con datos JSON, ¿sí? Es decir, de esta forma. Para crear un objeto, pues simplemente nosotros le asignamos un nombre. Yo voy a ponerle como doc, de documento. Y ese doc va a tener cuáles datos. Entonces, yo voy a definirle acá un qué, una cédula, 2 puntos, y le definimos el valor. Recuerden que como es un dato numérico, pues simplemente le escribimos el valor sin comillas. Ahí ya estaríamos registrando la cédula de ese elemento. Coma para separar los argumentos. Ahora, nombre. A su nombre pongámosle Camilo. Entre comillas, ¿no? Porque se me olvidan las comillas. Coma. Y pongámosle aquí semestre. Y definámosle semestre 3. Entonces, de esa forma nosotros estamos generando ese objeto, un elemento. Entonces, le damos Enter y con eso, acá nos aparece esto. ¿Sí? Si nos apareció esto que está acá, quiere decir que creamos el objeto de forma correcta. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues insertar ese objeto a una colección dentro de la base de datos que se llama universidad. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente le decimos nosotros acá db punto, le vamos a poner el nombre de la colección. En este caso pongámosle, no sé, el nombre de una materia. Los chinos que están matriculados en física. Entonces db física punto insert
y entre paréntesis el nombre del documento que creamos o el nombre de la variable que creamos, del objeto que creamos. ¿Sí? Debe el nombre de esa colección donde nosotros vamos a insertar el elemento y el documento que acabamos de crear o el elemento que acabamos de crear. Le damos Enter. ¿Qué se me hizo aquí? Y nos dice que ha escrito un resultado, que ha sido insertado 1. Entonces es bastante sencillo, es simplemente ver cómo es la sintaxis de estos elementos. De igual forma, si nosotros quisiéramos insertar un objeto con diferentes características, lo podemos hacer. Ejemplo, voy a poner acá uno que se llama doc. Y ese documento no va a tener nada que ver con física. Pongámosle, no sé, nombre. Vamos a poner el nombre de mi perro. Entonces, Boris. Coma. Pongámosle edad. Pongámosle acá 4. Y pongámosle acá pedigrí. Creo que es así, no me acuerdo cómo escribe pedigrí. Y pongámosle sí o no. Dejámoslo como datos. No, dejémoslo como no para no ser cancheros. Y algo que nos faltó acá fue el abrir las llaves. Las llaves, definimos los datos, cerramos llaves. Y si todo está bien, le damos Enter. Ahí nos generó como tal ese objeto y debemos enviarlo a la base de datos. Entonces le vamos a decir a la base de datos, no, a la colección. Entonces le voy a decir db.physica.insert.doc. Y le damos Enter. Entonces ahí nos está insertando el documento. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos eso en una base de datos SQL? Pregunta. ¿Nosotros podríamos hacer eso o no lo podríamos hacer en la misma tabla? Miramos por aquí a ver si alguien respondió. Sí, señor, yo creo que sí. ¿Dentro de la misma tabla? Recuerden que en la tabla nosotros tenemos ya definidos unos atributos y unos tipos de datos. ¿Cierto? Por ejemplo, si nosotros definimos nombre, ¿sí? Ya lo estamos definiendo solo para una entidad. En la entidad alumno, pues yo no voy a registrar perros, porque si miramos acá los atributos son diferentes. Miramos acá, miren. Entonces, decimos acá, de esa persona, si tuviéramos una tabla que tendríamos la cédula, el nombre y el semestre. Pero miren los datos que tenemos acá para el perro que estamos registrando. Tenemos nombre y si miramos una tabla, pues debe coincidir los datos que yo pongo aquí con los que voy hacia abajo. Si acá es cédula y yo le estoy poniendo un nombre, ahí ya estoy fallando porque me va a pedir que es un tipo número, a no ser que lo ponga a varchar, ¿cierto? Si digo acá nombre y allá le registro otro elemento que va a ser edad, que es un número, también nos va a dar error. Y en este caso, si el pedigrí es de tipo booleano y esto es un string, pues nos va a dar de igual forma un error. Podría registrarlos, pero en tablas diferentes. ¿Estamos claros? Listo, entonces voy a mirar por aquí y vamos a mirar si ya nos aparece la base de datos. Entonces mire que acá ya aparece universidad y voy a mirar que tenemos una colección que se llama física y dentro de física mire que tengo un objeto que es un estudiante y otro objeto que es un perro y no me puso ningún error, simplemente él almacenó los datos. Pero pues lo ideal que nosotros esto no lo hagamos. Si tenemos una colección de datos, pues que esos datos que están dentro de esa colección, pues tengan que ver con lo que es la colección. Si estoy registrando los datos o los elementos de los muchachos que están matriculados en la materia física, pues solo debo almacenar personas, ¿sí? Personas que tengan que ver con esa materia, más no un animal.
¿Listo? Entonces ahí tenemos nosotros registrado o diligenciado nuestro primer objeto utilizando datos JSON y utilizando Mongo. ¿Cómo haría para listar los elementos que tengo? O sea, si yo los quisiera ver así como los tengo acá, pero por consola. Pues nosotros lo que hacemos es escribirle db punto el nombre de la colección, que sería física, punto find. Y enter. Y mire que ahí nos trajo los dos elementos. Si ustedes se fijan, yo a ellos no les asigné una clave principal, como se hacía en SQL, ¿cierto? Pero él me le asigna un elemento que se llama ID, que se llama de esta forma. Entonces, miremos, está identificado por estos elementos. Y de igual forma, para el perro que nosotros registramos también tiene otro identificador. De esa forma es como nosotros accederíamos a los datos de esa persona. Entonces, Object ID, con este elemento, pues nos traería los datos de esa persona. Entonces, así lo haría. Listo. Pongamos que nosotros vamos a registrar dos elementos para la misma materia. Vamos a hacerlo acá. Entonces, podemos utilizar el mismo nombre doc, ¿sí? O el que quieran. Lo importante es que cuando ustedes lo inserten, pues pongan acá el nombre del cual están diligenciando los datos acá. Entonces, doc va a tener, si nosotros tenemos dos elementos, pues tenemos que dejarlos en corchetes. En corchetes no me acuerdo si son corchetes o ya me confundo con eso. Y empezamos a registrar los datos. ¿Cuáles son esos datos? Lo mismo. Vamos a decirle acá, el primero era cédula. Cédula. 2 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Coma. Ahora nombre. Pongámosle Carlos. Porque me olvidé las comillas. Carlos. Ahora vamos a diligenciarle acá semestre. 2 puntos y pongámosle quinto. Si queremos diligenciar dos elementos, pues simplemente acá le ponemos, una vez cerramos las llaves, le ponemos una coma. ¿Sí? Y una vez ponemos esa coma, pues lo que hacemos es abrir nuevamente llaves. Y diligenciar lo mismo. Entonces, cédula, 2 puntos, 5, 4, 3, 2, 1, coma, nombre, 2 puntos, Felipe, coma, semestre, y pongámosle 2 puntos, 2. Si eso está bien, pues al darle enter, pues no tendría que salirnos ningún error. Y creo que me faltó algo. Vamos a ver qué fue lo que me faltó. Documento, cédula, nombre, semestre, 5. Otra comilla en Felipe. Por aquí. Y le damos enter. Listo. Y ahí nos creó como tal los elementos. ¿Sí? Entonces ya los creé, ¿cierto? Ahora, ¿qué debo hacer? Pues enviarlo. Lo mismo. Entonces, db.insert, punto, el nombre de la colección física, punto, insert y doc. Damos enter y ahí nos dice que se han insertado dos elementos. Entonces, si vamos allá, pues ya tenemos insertados nuestros elementos. Vamos a actualizar. Volvemos acá física. No me salieron. ¿Por qué no me los ha mostrado? Ya no me los inserto. ¿Por qué? Update. Pero no es update, es por otra cosa. Vamos a ver si acá en el show me los va a mostrar. Vámonos. Show. Perdón, con el find. db.física.find
Abro, cierro, y ahí me está mostrando los 4 elementos que tengo registrados. No sé por qué acá no me los está mostrando. Acá está el actualizar. Ahí están. Es que le estaba dando, era en este. ¿Sí? Ahí ya me trajo los registros que yo ya tengo. Entonces, de esa forma nosotros podemos insertar múltiples registros. Ahora, tal si nosotros quisiéramos hacer una consulta. Ay, ay, ay. Estamos cosiendo. Unos segunditos. Ya. Listo. Si nosotros queremos hacer una consulta dentro de la base de datos, pues nosotros lo que vamos a hacer, recuerden que, bueno, algo diferente. ¿Sí se acuerdan cómo era para traer todos los datos por medio de MySQL? En este caso es DB, el nombre de la colección, y find para que me traiga todos los elementos. Y en el caso de SQL, ¿cuál era? ¿Sí se acuerdan? De MySQL. La clase pasada creo que yo les... ¿No se acuerdan? Bueno, pues recuerden que en MySQL ustedes ponían select, asterisco, from y el nombre de la tabla. ¿Sí? Entonces, tráigame todos los elementos de la tabla tal. Select, asterisco, from, y en este caso, pues es db de la colección punto find. Y de esta forma, acá, como tenemos abre y cierra paréntesis, nosotros le podemos poner los argumentos por los cuales me va a buscar. Entonces le podemos decir db punto física punto find, y le vamos a escribir acá, entre comillas, nombre, dos puntos, y vamos a decirle que nos busque a Carlos. Pero ese Carlos va con mayúscula. ¿Listo? Entonces ahí les estaría poniendo como tal el atributo. Ah, bueno, me comí algo. Acá en esto debe ir entre llaves. Si no, no lo va a buscar. Le damos Enter y mire que nos trajo el registro referente a Carlos, ¿no? Con su Object ID. Entonces, de esa forma podemos nosotros encontrar un elemento. Si queremos actualizar, que nosotros tenemos acá, vamos a modificar este, que sabemos que es el que no está coincidiendo con nuestros elementos. Entonces, nosotros podemos hacer un update o una actualización de ese elemento. Para ello, pues simplemente le vamos a escribir como db.física.update. Y dentro del update, nosotros accedemos al elemento por medio del Object ID. Entonces, lo que le vamos a decir acá es que nos busque un elemento. Esto lo ponemos dentro de llaves. Vamos a buscar que es Boris. Y lo copiamos hasta acá. Control C. Derecho, allá me trajo el elemento. Y una vez traemos el elemento, lo que le vamos a decir es por qué parámetro lo vamos a cambiar. Le digo coma, abrimos llaves otra vez, y el parámetro que vamos a modificar. Entonces vamos a decirle acá nombre, y vamos a asignarle nombre Patricia. Entonces ahí lo estaríamos modificando. db física update. Entonces buscamos cuál es el elemento que vamos a modificar. En este caso vamos a modificar el objeto con este Object ID. Se llama Boris. Y le vamos a asignar el nombre Patricia. Pero acá en Patricia tenemos un error porque esto debe ir dentro de comillas. Comillas. Listo. Si todo va bien, pues nos ejecutaría como tal la acción. Revisémoslo bien. Abrimos llaves, ponemos el elemento, cerramos llaves,
y abrimos llaves, ponemos el que vamos a modificar y el valor que le vamos a poner o que le vamos a asignar. Le damos Enter y acá dice que se ha escrito un resultado, ¿cierto? Que se ha insertado 1. Vamos a mirar por aquí a ver qué fue lo que pasó. Vamos a darle acá a actualizar y vamos a mirar el de Boris. ¿Y quién me dice qué pasó? ¿Qué pasó con el registro de Boris? Que acá me está apareciendo. A ver qué nos dice Eliezer, que está escribiendo por ahí. Boris ahora se llama Patricia. Exactamente, pero ¿qué más pasó? ¿Qué pasó con los otros datos de Boris? No están. Se perdieron, ¿cierto? Porque solo se actualizó el nombre nomás, ¿sí? Sí. Y si no, lo que hizo fue sustituir todo el Lo registro. sobreescribió. Exactamente. Cogió todo el registro y él sobreescribió el elemento y simplemente le asignó el nombre Patricia, pero no hizo más, ¿sí? Con esa actualización. O sea, actualizamos el registro, pero él no nos tomó en cuenta que esto tenía más elementos. ¿Sí? Y así no lo almacenó. Entonces, si queremos hacer una actualización de un registro completa, pues tenemos que ponerle todos los datos. En este caso, pues sería cédula. Entonces le asignamos una cédula que sería 98765, coma, nombre, Patricia, coma, semestre, 2 puntos, y pongámosle acá semestre 9. Le damos Enter, y ahí ya no lo inserto. Démosle db.física.find y que nos muestre. Entonces ahí ya tenemos el registro como tal, ¿sí? Actualizado. ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? no hay manera de pronto o sea, que al momento de actualizar el registro solo se actualice única y exclusivamente ese registro sin que modifique todos los demás registros bueno, de ese De dato, ese elemento, de ese elemento de la cosa. muéstralo, miramos. Creo que no, creo que tengo que modificar el registro completo. Lo metemos acá, W3 School. Creo que debo actualizarlo todo completo. Porque él, si usted se fija, yo en la colección puedo meter cualquier cosa. ¿Sí? Y eso es lo que hace que las bases de datos SQL sean rápidas. ¿Sí? Yo puedo asignar los datos y así como los asigno, pues así los puedo leer. La miramos acá. XML, Security. Vamos a mirar dónde está Mongo. MongoDB. Esta página es muy buena para que ustedes accedan. Acá debe ser en el update. Debe tener un estamento como Where o alguna cosa así. Algo así similar a Sí, al Where de las SQL. de... Update many. Ay, no. Creo que no. Post, títulos, documento, is not found insert. Título, set, like, fijando. Estos. Date one. ¿Qué dice acá? Like to, título, post, título. Habría que revisar bien, a ver si me lo deja ahí de tarea. Y la otra clase miramos ahí cómo se hace el registro. ¿Listo? Pero que yo lo haya hecho así, como que no. ¿Sí? Habría que mirar bien el elemento. O miramos acá, de pronto en la parte de lo del SENA, puede que esté, pero no lo vi tampoco. Leer, actualizar.
funciones de insert, pero permite actualizar un documento. Sería una excepción. Leer y consultar, find, actualizar, consulta, documento modificado, criterios, documento, mostrar título modificado. Por aquí creo que hay un elemento muestra. Título, signo el título modificado. No, creo que no, porque esto fue lo mismo que hicimos tal cual. ¿Sí? Simplemente nos modifica el elemento y nos fija el título, pero al fijar el título, él simplemente sobrescribe todo el elemento. ¿Sí? Y esto ya es el resultado de la consulta ejecutada. Eso sería una propiedad única de las bases de datos SQL. El Habría poder que verlo con más modificar. detenimiento. Habría que verlo con más detenimiento. En las SQL, sí, simplemente con el where, nosotros le ponemos la condición, ¿cierto? Le decimos update, table, fijando o set tal cosa, donde el elemento coincida con tal. ¿Sí? Eso sería la actualización. ¿Sí? De esa forma iríamos directamente al campo que queremos actualizar. Pero en este caso sí me causa curiosidad, como le digo, me queda tarea y la otra clase o por el grupo, les envío como la sentencia si la encuentro para actualizarlo. ¿Listo? Ahorita apenas finalicemos. Me queda ahí de tareita esa cosa. Listo. Vamos a seguir mirando acá otras sentencias. Creo que ya... Bueno, llevamos estas. Ahora, vamos a mirar que nosotros podemos pues simplemente generar más colecciones dentro de nuestro registro. Digamos que tenemos ahora una colección que se llama vehículos. Voy a ponerlo acá como doc. Y vamos a ver acá que el documento va a tener un vehículo y ese vehículo tiene una placa. Los puntos. Y pongámosle acá una marca. Pongámosle acá PUGOT. Y pongámosle acá modelo. Pongámosle que es 2019. Listo. Tenemos nuestro elemento creado, nuestro objeto, y vamos a insertarlo en otra colección. Para ello, pues simplemente le decimos db y con que le pongamos acá el nombre, vehículo, pues él ya no la estaría creando. Vehículo. Punto insert y el valor. Y ahí ya no lo inserto. Entonces, si nosotros vamos y miramos acá, actualizamos esta cosa, miramos que ya nos aparecen dos colecciones diferentes. Una donde tenemos los elementos de física y otro donde tenemos los elementos de vehículo. Entonces, en una base de datos yo puedo tener diferentes colecciones y pues con cada colección puedo tener cada uno de los elementos. ¿Mm? Y pues también nosotros podemos realizar lo que es una eliminación de elementos. Digamos que queremos eliminar el objeto con aquí que se llama Carlos. Estoy acá y vamos a eliminarlo. Entonces, si yo le escribo db punto, era física punto remove, y dentro de remove le ponemos el criterio. Pero ese criterio debe estar dentro de llaves. Y por aquí cerramos esta vuelta. Creo que acá me hace falta un paréntesis.
del Object ID. Listo. Entonces, de esa forma estaríamos nosotros eliminando el elemento. Si le decimos otra vez como db.physica.find, ahí nos va a aparecer que nos borró el elemento que se llama Carlos. ¿Preguntas? Pues vamos a mirar acá a ver si nos pasa alguna de las que había por explicar en esta cosa. A leer, consultar con find, actualizar con update. Por ejemplo, borrar. La parte de crear con show. A ver qué más hay por aquí. A ver si nos pasa una. Documento. Para poner varios registros, que ya lo hicimos. Insertar. Mostrar las colecciones. Ah, bueno, ese se nos pasó. Entonces, para mostrar las colecciones que nosotros, pues simplemente le decimos acá, show, collections, ¿sí? Collections. ¿Sí? Y ahí nos aparecen las dos colecciones que nosotros tenemos. Find para buscar, creo que no hay más. Entonces, muchachos, con esto, básicamente ustedes ya pueden resolver esas dos evidencias que están acá. Si nosotros miramos, son unas evidencias bastante sencillas. Yo les ponía un ejemplito acá, donde miren, dice, siga las normas básicas, esta es MongoDB. Realice una sentencia para crear un objeto JSON. Simplemente escriben doc, tal, mire, está con una placa de un carro. Realice una sentencia para insertar 5 datos en la colección creada. Entonces ya saben que separando con coma y por medio de corchetes, ustedes pueden insertarle cualquier cantidad de registros. Eso está aquí, miren. Pues ahí, simplemente con separador de comas, van a encerrar en llave cada uno de los 5 registros que ustedes van a diligenciar, enter, y con eso ya queda registrado. Ah, bueno, y después lo llevan con insert. Y realice una sentencia para consultar datos ingresados en la colección. Entonces simplemente find y actualice los datos de la colección con update. Y por aquí esta otra es muy similar. Lo mismo, inserte registros para una que se llame, una colección que se llame parque. Ingresan 5 registros, actualizan el primer y último registro. Liste la colección completa, borre el tercer documento de la colección. El documento es el objeto. Y liste la colección de datos completa. Crea una sentencia que permita generar el documento, el número de placa del documento. Entonces simplemente le dicen find y él le trae el elemento. Con el criterio que le ponen. Recuerden que acá lo trajimos con nombre, pues ustedes lo buscan con placa. Entonces, muchachos, con eso pues estaríamos finalizando prácticamente la sesión de hoy. Profe, ¿puede volver a mostrar la tabla? No vi. ¿Cuál tabla, Eliezer? Parece que se eliminaron. Hola, hola, profe, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, Eliezer. Sí, señor. No, era en el momento que estábamos preguntando sobre el update. Era eso. Ah, ya, donde modificamos el elemento, que veo que se eliminaron los... Sí, señor. Listo, ya Sí, le que se creo aquí eliminó el para que lo registro, vea. sobreescribió. Listo, voy a mostrarle acá nuevamente para que vea qué fue lo que pasó. Bueno, entonces, vamos a crear acá, como tal, otra vez una consulta de actualización. Entonces vamos a decirle acá db.physica.update y vamos a ponerle acá en esto, en el update, pues simplemente el ID que vamos a modificar. En este caso, busquémoslo por aquí. Digamos que vamos a modificar a Patricia. Entonces, este elemento lo pegamos aquí. Y luego de eso, pues separamos con coma.
separamos con coma y le vamos a decir cuál es el que vamos a modificar. Entonces, nombre, y vamos a decirle Eliezer. Listo. Revisemos bien si estaba escrita la sentencia, entonces abrimos llaves, ponemos el criterio que vamos a modificar, cerramos, coma, y el criterio que vamos a asignar. Listo. Pone Enter. Y me quedó mal algo. ID, abre llaves. Y el objeto que vamos a modificar. Cierro paréntesis, cierro llaves. Nombre. Ah, ya vi acá. Entonces fue una coma. 2 puntos, Eliezer. Damos Enter. Ahí nos dijo que nos ha modificado ese elemento. Y recuerde que Patricia tenía cédula, nombre y el semestre. Entonces, si no, yo voy a mirar acá, o consultémoslo acá directamente. Si nosotros le decimos db.física.find, mire que acá el registro que se llamaba Patricia, él me lo modificó y solo me lo dejó con el nombre Eliezer. Todo lo otro me lo borró, simplemente me sobreescribió. ¿Sí? Eso era lo que les estaba mostrando. Entonces debíamos definirle los datos para poderlo dejar normal. ¿Sí era eso, Eliezer? Sí, profe, era eso, era esa la consulta. Profe, para el envío de esta evidencia se adjuntan los pantallazos en un Word, ¿cierto? Sí, pantallazos en un Word con las normas básicas de presentación. Le ponen ahí una introducción sencillita, unas conclusiones y sale. Con eso ya estarían, está muy sencillas esas dos evidencias. Las pueden trabajar ahí facilito. Solo es que instalen MongoDB y si tienen algún problema, pues me dicen por WhatsApp y yo les colaboro. Ok, profe, ok, gracias. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces hasta aquí damos la sesión del día de hoy. Espero pues que haya sido útil para ustedes y pues que que puedan desarrollar las evidencias. El video lo subo ahorita a YouTube y les comparto el enlace. De igual forma, varias de las clases ya están en la plataforma. Creo que están todas las que hemos visto este año, ya las subí. Pues allá pueden encontrar en sesiones en línea, están cada uno de los elementos para que los puedan consultar. Sí, señor. Yo las subí ¿cuándo fue? El lunes, creo que las subí todas. Entonces allá pueden acceder. De igual forma, como les digo, yo les comparto el enlace para que lo tengan ahí. Entonces, no siendo más, muchachos, pues nos vemos la próxima semana. Recuerden subir las evidencias para podérselas calificar. Si están atrasados en alguna evidencia, también realícenlo, que he visto que algunos han subido evidencias viejas y ahí les ha permitido. Entonces, aprovechen. Listo, profe, muchas gracias. Con todo gusto, muchachos. Entonces, que tengan una feliz noche, muchachos. Gracias, profe, igualmente, que estén bien. Chao. Un gusto, igualmente.